¿Cuándo una persona tiene que preocuparse por un comportamiento problemático frente a las apuestas deportivas, doctor González? ¿Cuáles son esas señales de alerta? Esa es una excelente pregunta. Digamos que en los manuales clasificatorios que nosotros manejamos, que es el DCM, que es un libro que nos habla de diagnósticos y demás, o el CIE-10, que es otro libro que también nos habla de diagnósticos, casi que los dos caen en la funcionalidad como el método más eficaz para detectar que que una conducta adictiva se está volviendo adictiva. Eso quiere decir que yo gasto más plata de lo que yo requiero en la apuesta, eso quiere decir que veo comprometida mi funcionalidad social, laboral o familiar de alguna forma, me estoy gastando el dinero de la pensión de mis hijos, me estoy gastando el dinero de mi arriendo, dejo de ir a trabajar, gasto más tiempo de lo necesario en esta conducta y lo hago de una manera compulsiva, casi que no puedo parar de dejar de hacerlo. Estamos en Copa América, estamos en Eurocopa y además del fútbol es impresionante la cantidad de comerciales y de pauta alrededor de las apuestas deportivas. Es un fenómeno que se viene extendiendo en el país de manera considerable en los últimos años. Cada vez hay más casas de apuestas, cada vez es un negocio más grande y por supuesto cada vez hay más jugadores. La pregunta es si estamos teniendo en cuenta los riesgos que esta práctica implica en términos de salud. De eso vamos a estar hablando hoy en Saludable y por eso invitamos a este espacio al doctor Jeffrey González, quien es médico psiquiatra de la Universidad del Rosario, una persona que lleva muchos años tratando con adicciones de este tipo y que nos pueda aterrizar un poco desde, de nuevo, la salud, las consideraciones que debemos tener en cuenta frente a este tema de las apuestas deportivas. Doctor González, bienvenido a este espacio. Hola, Ronnie, muchísimas gracias por esta invitación, un placer de estar acá. Bueno, la primera pregunta es si usted está preocupado, digamos, con todo lo que está pasando. No es algo nuevo, quizás, pero quizás sí se está viendo exacerbado, sobre todo ahorita en estos días de Copa América y de Eurocopa. Sí, digamos que la preocupación nace por una falta de, tal vez, de regulación del marketing, los comerciales, la impregnación que tienen este tipo de apuestas dentro de los mismos partidos, usando personajes muy llamativos y demás. Porque si nos ponemos a analizar y si es, pues teniendo en cuenta que esto es una conducta adictiva, todas las conductas o todas las sustancias psicoactivas pues, necesitan de una regulación y un seguimiento que tal vez en las apuestas electrónicas se ha visto un poco lábil, fofa, y teniendo en cuenta pues las nuevas direcciones que ha tenido las adicciones, pues debería también tener una regulación y un seguimiento especial. Bueno, a nivel de consulta, ¿cierto? Un poco desde lo que puede ser su práctica, ¿cómo es tratar con una persona adicta a las apuestas? En este caso, pues obviamente a las apuestas deportivas, doctor González. Pues mira, las apuestas electrónicas y la ludopatía en general representan una minoría dentro de las consultas en adicciones. Es más, dentro de la epidemiología en nuestro medio y casi que en todo el mundo hay un subregistro de este tipo de conductas. Sin embargo, generalmente suelen ser hombres de mediana edad, aproximadamente entre los 20 y 40 años, generalmente. Clásicamente son hombres que están pasando por dificultades económicas, que están, pues, que les gustan los deportes, francamente, uno no se va a meter en apuestas deportivas sin tener este gusto, y que generalmente son muy ambiciosos y desean tener una respuesta rápida y oportuna para un problema económico. Entonces, teniendo en cuenta pues toda la coyuntura que nos dejó el COVID-19, la masificación de medios electrónicos, la masificación de este tipo de apuestas electrónicas, pues cada vez he visto un poquito más el aumento de este tipo de conductas en esta población. Bueno, pero usted nos dice, es una minoría dentro de las consultas, pero no necesariamente porque no tenga mucha prevalencia afuera, sino que de pronto las personas no se atreven a consultar o de pronto no sea, digamos, esto normalizado como un problema de salud para las personas, ¿no? Tal cual. De hecho, si partimos y hablamos de una pirámide, donde hayan ciertos estratos y categorías, el estigma en salud mental sigue siendo algo que es prevalente en nuestro medio. Máxime cuando ese estigma de salud mental está referido al tema de adicciones, pues digamos que eso se magnifica, aumenta. Y digamos que es claro cuando hay una adicción a una sustancia porque es algo palpable, cuantificable,
Sin embargo, las adicciones en apuestas electrónicas suele ser todavía un concepto abstracto, ¿no? ¿Será que si tengo un problema? ¿Será que no lo tengo? ¿A dónde consulto? Muchos de nuestros pacientes aún no tienen claro, mucho de la población aún no tiene claro que, por ejemplo, en el PBS de salud, de salud pues el tratamiento de adicciones, inclusive las adicciones comportamentales como las apuestas electrónicas, están cubiertas por el Sistema General de Salud, entonces terminan consultando a otros lados, eso lo llamamos itinerarios terapéuticos, entonces primero voy a un lado, luego voy al otro, pido ayuda allí, pido ayuda allá, entonces termina siendo muy difícil esa canalización específica del paciente todavía. Bueno, ¿cuándo una persona tiene que preocuparse por un comportamiento problemático frente a las apuestas deportivas, doctor González? ¿Cuáles son esas señales de alerta? Esa es una excelente pregunta. Digamos que en los manuales clasificatorios que nosotros manejamos, que es el DSM, que es un libro que nos habla de diagnósticos y demás, o el CIE-10, que es otro libro que también nos habla de diagnósticos, casi que los dos caen en la funcionalidad como el método más eficaz para detectar que que una conducta adictiva se está volviendo adictiva. Eso quiere decir que yo gasto más plata de lo que yo requiero en la apuesta, eso quiere decir que veo comprometida mi funcionalidad social, laboral o familiar de alguna forma, me estoy gastando el dinero de la pensión de mis hijos, me estoy gastando el dinero de mi arriendo, dejo de ir a trabajar, gasto más tiempo de lo necesario en esta conducta y lo hago de una manera compulsiva, casi que no puedo parar de dejar de hacerlo. Otro signo de alarma es cuando tal vez nosotros no detectamos que es un problema, pero nuestros familiares y nuestro entorno sí. Entonces se nos acerca nuestra esposa, nuestros hijos y nos dicen, oye, creo que estás teniendo un problema, creo que estás gastando más dinero de lo normal. Generalmente o algunas veces los pacientes con esta problemática pues no lo detectan directamente y son pues los familiares los que generan el signo de alarma y muchas veces ellos van acompañando a sus familiares a la consulta pues para clarificar esta problemática. A veces uno podría pensar, doctor González, que pues es un problema medio, entre comillas, y perdóneme, ¿verdad? Como medio pendejo, o sea, como que no es tan grave. ¿Es tan grave este tema, doctor González? Pues mira, yo hago algo dentro de mi consulta que resulta importante para evidenciar el problema. Así como yo cuantifico la cantidad de alcohol que consume un paciente que tiene un problema de alcohol, 1 o 2 botellas, o así como yo cuantifico la cantidad de gramos que consume un paciente con cocaína para evidenciar un problema y la plata que se gasta alrededor del tema, en estas problemáticas yo tengo que evidenciar las deudas que tiene el paciente alrededor pues, del consumo de apuestas deportivas. Yo tengo pacientes que han llegado a tener o tienen actualmente 300 millones de deuda, 400 millones de deuda y tal vez tienen un sueldo de 2 o 3 salarios mínimos, lo cual representa un problema importante. Este es un problema que no solo afecta al paciente, esto pasaría casi que todo lo que es enfermedad mental, sino su entorno. Entonces la productividad laboral no es la misma, porque es que si yo tengo el celular ahí, yo voy jugando mientras estoy trabajando, pues la productividad se ve mellada, pero también los costos indirectos que genera en la familia, cuánto deja de pagar, por ejemplo, la pensión, el arriendo, el carro y demás, el sufrimiento que puede generar alrededor de su entorno, en fin, es un problema que no se ve casi que a los ojos, yo lo describo como abstracto, pero si uno mira costos indirectos, lo que puede generar la apuesta electrónica como tal, pues es una gran cadena de afectados los que se pueden ver detrás de esta problemática. Bueno, ya pasando, digamos, a temas más generales, doctor González, ¿usted cree que lo que está haciendo Colombia en términos de regulación de las apuestas deportivas, de la publicidad, está siendo suficiente? Porque un poco, bueno, publicaba yo en mis redes un video preguntando quién va a responder por la generación de ludópatas que se puede crear, ¿cierto? En medio de este auge de las apuestas deportivas por Internet. Pues yo pienso que es muy evidente, nosotros ni siquiera como yo como psiquiatra, sino como espectador y como televidente de la Copa América y de la televisión, como hay un gran bombardeo de este tipo de publicidad, ¿no? Hay equipos de fútbol que son patrocinados por casas de apuestas electrónicas, la liga, en fin,
de alguna manera sí se ve expedita esta masificación. Ahora, yo también quiero poner el dilema en la mesa que no solo es la apuesta electrónica, sino los posibles adicciones a redes sociales y adicciones a tecnología que esto pueda generar. O sea, debemos desglosar el concepto de apuesta electrónica no solo por el hecho de perder dinero o perder plata, sino el tiempo que yo pierdo de productividad de pronto estando en la aplicación o estando pendiente del partido o estando pendiente de los resultados que pueden generar en otros tipos de adicciones que aún no han sido reconocidas, como la adicción a redes sociales, como la adicción a la tecnología, en donde pues el problema se puede volver mucho más masivo. Siento que sí, así como existe una regulación, por ejemplo, para alcohol y cigarrillo dentro de los contextos deportivos, esto también debería tener una regulación de tal manera. Pero para que eso suceda, lo primero que hay que hacer es construir una data, describir el problema, describir cuántos pacientes, personas se ven afectadas por este tipo de ludopatía, y yo creo que no solo Latinoamérica y nuestro país, sino el mundo está en deuda en construir esa data. Entonces sí resulta importante eso. O sea, podemos decir que por ahora sospechamos que hay un problema, tenemos que medirlo, o sea, no sabemos cuántos jugadores hay, no sabemos, digamos, un poco las estimaciones de impacto económico que esto puede generar, no sabemos, por ejemplo, qué otras adicciones pueden estar ahí relacionadas, un poco eso es lo que se Yo menciona. creo que esa data está en construcción. Por ejemplo, la adicciones a aparatos electrónicos, redes sociales, es algo que todavía está en construcción, y la ludopatía ha sido como el patito feo de las adicciones. Realmente ha sido algo muy abstracto de entender cómo una conducta se puede comportar como una sustancia que yo inhalo o fumo, porque se comporta en muchos estudios muy parecido. Y tal vez hacer ese viraje resulta bastante importante, y hacer una epidemiología y tomar decisiones basadas en la evidencia resultan muy importantes. Ahora, nuestro principal aliado para reconstruir esa data tal vez serían las mismas plataformas de apuestas Ujú. electrónicas. Alguna vez hablaba en otro programa de este tema, y ah, eh, pues veíamos que los que tienen los datos de las personas que entran, digamos, patológicamente a jugar, o los que gastan mucho dinero, pues son los mismos poseedores de la aplicación, porque ellos pueden saber desde qué IP o qué persona está pasando más tiempo de lo normal, entra a horas, tal vez entradas en la noche, gasta más plata de lo normal. Y creo que hacer una alianza en una buena regulación con las Sí, plataformas de apuesta electrónica permitirían construir esos sí. datos que son importantes. De hecho, hay que mencionar, doctor González, que este año comenzó una nueva, bueno, entró en vigor una nueva regulación, ¿cierto? Sobre este tema de apuestas deportivas, y entre otras cosas se mencionaba eso, la posibilidad de que las casas de apuestas identificaran o pusieran control a perfiles, a ciertos perfiles que pudieran tener comportamientos problemáticos. Sería buenísimo que esa información, como dice usted, pudiera compartirse anónimamente para, pues, analizar y tener data frente a este problema. Los niños y los adolescentes, ¿cierto? ¿Cuáles son las implicaciones para ellos? ¿Por qué debería preocuparnos mucho más que, por ejemplo, un niño en un partido a las 11 de la mañana vea o sea bombardeado por publicidad de apuestas deportivas? Bueno, eso es una respuesta bien interesante que lo podemos abordar desde muchos aspectos, pero digamos que desde lo biológico, desde la maduración cerebral, tenemos en cuenta que los adolescentes y los niños son mucho más impulsivos, y la toma de decisiones eh, precisamente requiere de una maduración. Entonces, cuando ellos se ven bombardeados con este tipo de publicidad, pues son mucho más influenciables y son mucho más impulsivos al tomar decisiones de pronto de iniciar en las apuestas. Recordemos que casi todos los estudios en adicciones hablan de que una conducta adictiva nace en la adolescencia y se perpetúa en la adultez, pero todo lo que me estimule en la adolescencia, a lo que yo me vea expuesto en la niñez, en la adolescencia, sumado más al maltrato, a la violencia y otros factores, pues genera un caldo de cultivo eh, ideal para que en el futuro hayan próximos ludópatas y demás. Bueno, doctor González, la siguiente pregunta viene más enfocada a salud pública. ¿Usted cree que esto ya es un problema de salud pública, por ejemplo? No podría asegurar eso,
porque precisamente, como venía hablando anteriormente, necesitamos mayores datos, ¿sí? Yo, como experto en el tema y como una persona que atiende este tipo de personas, sí te podría asegurar que cada vez veo más pacientes con este tipo de dificultades. Si antes se hablaba de la ludopatía, que era exclusivamente de los casinos y de las apuestas ilegales, hoy al tener una masificación y una variación de este tipo de apuestas, en donde todo el mundo puede tener acceso a un celular en cualquier parte de la ciudad con una conexión a Internet o cualquier parte del país, pues va a hacer que se exponga cada vez más esta problemática, sumado a crisis económicas, sumado a violencia, sumado a dificultades que en salud pública uno tendría que tener en cuenta como determinantes sociales de la enfermedad, pues es un caldo de cultivo eh, grandísimo para que aumente este tipo de problemáticas. Pero desde la evidencia y desde la epidemiología hay unos subregistros y deberíamos construir la data alrededor. Bueno, ya hablamos un poco de las señales de alerta. Ahora tratemos de decirle a la gente, a las personas que nos están viendo, que pueden estar en esta situación o conocen a alguien en esta situación, ¿qué hacer? Es decir, ¿cuál puede ser, ya cuando identifico que puedo llegar a tener un problema, qué es lo que yo tengo que hacer para, digamos, no sé, dosificar o estar menos expuesto a esta situación frente a las apuestas deportivas? Bueno, el primer paso definitivamente es reconocerlo. En segundo lugar, pedir ayuda a un profesional en salud mental, ya sea psicología, psiquiatría, resulta el primer paso como para iniciar una ruta de atención. Recordarle a todos los oyentes del territorio nacional que cualquier tipo de conducta adictiva o consumo de sustancias deben ser atendidas por cualquier EPS del régimen subsidiado contributivo del país, que es un proceso que no es fácil, que tal vez la derivación y la llegada a un especialista es complicada, pero que de alguna manera si uno hace los pasos y el requerimiento por la EPS, pues se encuentra en la obligación de hacerlo. Los tratamientos pueden ser muy variados, los enfoques para tratar la ludopatía y las adicciones pueden variar de diferentes cosmovisiones y paradigmas dentro de la ciencia. Sin embargo, el objetivo es que el paciente tenga la mejor disposición y motivación para hacerlo, porque así como yo le digo a mis pacientes en consulta, el 70% de una recuperación de este tipo de situaciones y adicciones depende del paciente mismo y de las modificaciones que haga de su entorno. Pero la ludopatía una persona con ludópata sí se puede recuperar. Totalmente. Y además eso depende de los objetivos del paciente. Tal vez lo más importante en la primera consulta con un especialista en cualquier conducta adictiva o consumo de sustancias o trastorno por uso de sustancias es cuál es tu objetivo. Porque muchas veces el objetivo de la familia es uno, el objetivo de la sociedad es uno, el objetivo del médico es uno, pero el objetivo del paciente es otro. Y muchas veces el paciente dice, mire, yo no quiero dejar de jugar, yo lo que quiero es salir de mis deudas y controlar el juego. Entonces, teniendo en cuenta una negociación y pues como un consenso que se llegue en consulta, la recuperación puede ser absolutamente posible. Si el paciente apostaba antes 100 millones y ahora solo se divierte apostando 10 pesos y eso no le genera ninguna alteración funcional y vive una vida plena, eso es la recuperación. Yo quiero dejar bien claro que las adicciones, la recuperación no necesariamente significa el cero consumo o el cero de la conducta adictiva, sino una recuperación funcional de la conducta adictiva precisamente. Si yo salgo de mis deudas, si yo ya no veo comprometido mi entorno, pues eso es una recuperación. Pues doctor González, qué importante todo esto. Chévere que volvamos aquí a hablar a este espacio de saludable sobre adicciones. Hay mucho por hablar. Hace poco salió, por ejemplo, un informe de la OMS con el tema del consumo de licor, que pues ese sí que está normalizado y creo que de una u otra manera todos estamos ahí involucrados. Cuente con este espacio también cuando usted desee hablar sobre temas de salud pública, de salud, de adicciones. Muchas gracias por estar acá y compartirnos estos conceptos y estas enseñanzas, doctor González. No, pues gracias a ti por la invitación, dejar la puerta abierta para que tus oyentes y todas las personas que accedan a este canal conozcan de adicciones, porque siento, como tú lo dices, desde la salud pública y desde la moral que tenemos aquí en este país, que hay muy poca información
y tal vez tener esta información clara, concisa y desmitificar un montón de cosas resulta muy importante para acceder y derribar el estigma de este problema. Gracias. Oiga, ¿sabe cuál es otro temazo? El de la adicción a los celulares. Bueno, sí, como yo le venía diciendo eso, la OMS generó una alerta, está como en construcción el concepto, pero todavía no es catalogado como tal una adicción. La nueva adicción que sí salió en el manual clasificatorio de enfermedades es adicción a videojuegos, Sí, pero si sí, te lo vi. vas dando cuenta, ya están apareciendo la tecnología y nuevas conductas adictivas dentro de las adicciones. Hay una cosa que me gustaría también como para concluir dejar en claro. Cuando nosotros miramos una conducta adictiva o un trastorno por uso de sustancias, no solo miramos la conducta adictiva y el trastorno, porque ese sería el desenlace final, sino que la razón por la cual los psiquiatras nos dedicamos a esto es porque generalmente esto va acompañado de una enfermedad mental. En el caso de la ludopatía se ha estudiado mucho el trastorno obsesivo compulsivo, se ha estudiado los rasgos de personalidad obsesiva, depresión y ansiedad. Es decir, muchas veces nuestros pacientes llegan a estas conductas es porque tienen un problema de su salud mental y la única manera de afrontarlo es de esta manera. Entonces, morderle el anzuelo de solo mirar la ludopatía o el consumo de sustancias, me pierdo el gran iceberg que hay debajo, que es, tú lo sabrás más que nadie ya que te dedicas a esto, el gran dilema de salud mental y el gran ascenso de enfermedades mentales que hay en este momento. Chévere. Chévere, pues de nuevo, muchas gracias, doctor González. A todas las personas que vieron este espacio, se llama Saludable, es un canal donde hacemos información de salud pública, hablamos del sistema de salud, de medicina, de innovaciones médicas. La idea es que por favor se suscriban, puedan darle like a este video, compartir, dejar sus comentarios de pronto con temas que quieren que tratemos en este espacio. Muchas gracias a todos por ver este nuevo episodio de Saludable. Chao, chao.